Los Grumpy Ghoulies, un programa de Alejandro de Anadón y Francisco de Guijarro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Estamos un día más aquí en los Grumpy Ghoulies. Hoy os quiero hablar de algo que a mí me parece interesante. Os voy a mostrar 3 ejemplos del tema del que vamos a hablar hoy, que es arte de generar música mediante ruidos en películas. Cuando has dicho arte ya he pensado otra vez cartelitos. No. Pero sí que es verdad que he evitado películas musicales por razones obvias, pero sí que tengo un muestrario de 3 pelis que no tratan exclusivamente de cancioneros y demás y que hacen ruidos que acaban siendo canciones. Vamos a ver el primer ejemplo, que es una peli muy chula, muy bonita, que se llama Delicatessen, y luego lo comentamos. Pues satisfecha. esta es la escena la escena que más me gusta de Delicatessen por razones obvias, ¿no? Empieza con ese sonido, ese gruñir, ¿no? de los muelles del colchón, muy feo, muy malo, pero que al final acaba teniendo como un efecto metrónomo, ¿no? Ante Sí. todos los demás personajes, porque se va colando en las acciones, en las actividades de todos los demás, en esta suerte de 13 Rue del Percebe, que es el edificio este destartalado. Qué bien Y- hablas, Fran, qué bien hablas. y está muy bien porque, claro, al final este sonido acaba por intervenir en esas acciones, ¿no? O sea, el protagonista está pues pintando, la chavala está ahí tocando, el otro con el bombeo, que por cierto, hay algunos símiles con el sexo. O sea, Bueno, está el bombeo, está el darle para quitar al polvo. Hay cosillas que sí, que intenta hacer ese símil. hay broma visual, sí, hay. ¿No? Totalmente. Esta película, si tiene algo, es eso. Es un montón Falta un tren entrando en un túnel o algo. Sí, sería eso. Pero bueno, está muy bien, ¿no? Que el ritmo se vaya acrecentando y vaya afectando a las actividades de los demás. O sea, que no está puesto de forma baladí, ¿no? Sí que es verdad que es un chistecito que parece muy de Fesser, ¿no? Pero bueno, esta peli es del 91, es bastante antigua y bueno, el tipo el Genet, hacía pelis, y bueno, y Marc Caro, porque son dos, hacía pelis así muy imaginativas con cosas así muy Fesser, muy rollo Fesser. Es un pre-Fesser. Un proto-Fesser. Sí, vamos a seguir ahora con algo menos estridente, ¿vale? Algo mucho más calmado y que interviene en la película a modo un poco de transición, ¿vale? Estamos hablando de Zatoichi, año 2003, con Takeshi Kitano, y vamos a ver a, bueno, unos alegres
granjeros bailando. Bueno, ancianas de la época mirando la obra, ¿no? De cómo construye. En el ejemplo anterior, en el de Delicatessen, era un gag visual, ¿no? O sea, podemos decir que aquí es más una transición, ¿no? Y que... Son tres, ¿no? Has puesto tres cortes. Sí, son tres fragmentos, exacto, pues prácticamente el principio, mitad y final de la película. Pero sí que es verdad que al menos te da esa sensación de que están acompañando a la música, la banda sonora. O sea, esa música que estás viendo es diegética. Diegética es que aparece en pantalla, que se está mostrando en ese momento. Bueno, hay una fusión entre extradiegética y... Eso es. No sabes qué desencadena qué. Si la música de fondo, la extradiegética, está desencadenando que esos granjeros, esos labradores, estén haciendo esos sonidos, o es al revés, ¿no? Vale. Que sean ellos los que han generado como ese ambiente de la música extradiegética. Tendremos que hacer un programa de diegética y extradiegética, no sobre ejemplos, sino como Tarantino lo hace mucho, de pasar de extradiegético a diegético. Es un temazo, ahora que lo pienso, es un temazo, me gusta mucho. Vamos a prepararlo. Sí, me mola. De todas maneras, aquí hay más artificio porque realmente los sonidos no son no son diegéticos. O sea, los sonidos del final de los martillos no los estás viendo, no cuadran. Bueno, pero más o menos, igual que en los goteos de lluvia o los golpecitos en los charcos. Sí, más o menos yo creo que lo intentan. O sea, está el truco y lo ves, pero bueno, que... Insisto en que no son películas musicales, aunque hay un número musical al final de esta película que se ponen a bailar. Bueno, un poco... Bollywood, el final de Zatoichi. Bueno, de teatro de kabuki. Sí, de kabuki. Sí. Eso es.
Y bueno, vamos con el último fragmento de la sección de hoy. Hoy más breve que de costumbre, para ser yo. Pero que me sirvió de excusa para hacerla, porque es una peli sueca del año 2010 que se llama Sound of Noise. Y trata de 4 chalados, no, 4 no, qué demonios, 6 chalados que son percusionistas y que quieren montar performance, montan un total de 4 performance en Suecia, en un sitio de Suecia. Hay un Suecia, la Suecia capital. Sí, es que no recuerdo el sitio. Bueno, hay un policía que está investigando a estos tíos porque hacen como terrorismo musical. Y vamos a ver el primero de los movimientos de los 4 que hacen, que es muy chulo, ¿no? Que con cosas de cotidianas del día a día, pues forman su peculiar canción. Vad i helvete är det frågan om? Jag trodde man skulle få sova färdigt på det här stället innan man blev uppskriven. Hallå? Hallå? Levander heter jag. Örjan Levander. Vänta lite nu. Ni är riktigt säkra på vad är det där för något? Vad är det? Okej. 1, 2, 3, 4. vad fan? Myran, jag vet inte hur det här funkar. Undan! Kom igen. ¿Se muere o no, Fran? Ah, no puedo decirlo, no puedo decir si muere, pero bueno, es una peli muy, muy blanquita, no es demasiado... Es una comedia sueca, ¿no? Que es como, un poco raro, un oxímoron, pero... Haciendo reír a la gente. La verdad es que mola y la peli es muy imaginativa en ese sentido y, bueno, tienen al final los 4 movimientos, los completan, esta obra magna que quieren hacer, esta opus magna. Y venden el vinilo en la vida real, digo. No, porque además son artistas de estos así en plan Banksy, ¿no?
son contraculturales, son como terroristas, más que como artistas, ¿no? Terroartistas sería el término. Como Noviembre de H. Mañas, que hacen ¿Mm? performance en la calle y los Sí, acusan sí, de sí. terrorismo. Pues. Pues esto es lo mismo y de hecho la policía al final acaba, bueno, detiene a músicos callejeros y está graciosillo, pero bueno, una lástima la resolución de esta película, no quiero contar más, pero bueno, por si a nuestros espectadores pues, Muy chulo la cancioncilla. Sí, Bueno, sí, la música el tema. está muy bien, está muy bien. Pero bueno, hasta aquí mi sección de hoy, estas canciones hechas a partir de sonidos en películas que no son musicales. Sé que me quedan cosas en el tintero. Hemos estado pensando en, por ejemplo, cosas como Dancer in the Dark, como Blancanieves, incluso videoclips, que sí que es cierto que los videoclips son musicales, pero hechos con objetos, como el de OK Go, que bueno, estas cosas ya las subiremos a Twitter. Y luego estaba el Pascal Comelade, ¿no? Que hace música con juguetes. Sí, sí, no solo con juguetes, sino con la basura, no recuerdo cómo se llama el grupo este de música, pero sí, es un tema, está bien, ¿no? El aprovechar, no todo van a ser instrumentos. Al final, esta sección yo la he querido titular The Sound of Noise por algo. Así que me despido y hasta la próxima semana. Nos vemos.